Hoy les traigo 3 historias reales de terror en los cruceros, desde desapariciones inexplicables hasta encuentros aterradores en alta mar. ¿Estás listo para zarpar hacia lo desconocido? Comenzamos. Historia número 1, por Anónimo. Esto puede sonar extraño para alguno de ustedes, pero siempre he soñado con ser bartender en un crucero. No sé por qué, pero la vida en el mar me parece tan pacífica. Además, me considero una persona muy sociable, y la gente que conoces en los cruceros siempre tiene las historias más fascinantes. Hace unos años hice realidad ese sueño. Como una mujer alegre en mis 20 y tantos años y con un par de años de experiencia como bartender, pasé con éxito el proceso de selección y fui recibida por una renombrada línea de cruceros. Las cosas iban de maravilla. No quiero aburrirte con detalles irrelevantes sobre mi experiencia, pero debes saber que este trabajo incluía muchos viajes, a veces incluso demasiados. La afluencia de gente era abrumadora, pero esa es una de las razones por las que deseaba tanto este trabajo. Esta historia tiene lugar durante mi tercer recorrido, un crucero transatlántico de 12 días. Era un trayecto largo y estaríamos en alta mar durante 5 días seguidos. Para dar contexto, sé cómo defenderme contra hombres ebrios y demasiado coquetos que me compran tragos, ya sean guapos o feos, jóvenes o viejos. Siempre trabajé por las noches, así que eso es parte del trabajo. Durante este crucero en particular, un cliente se destacó entre los demás. Este atractivo hombre de unos 30 años siempre encontraba un asiento en mi bar y saboreaba sus tragos lentamente. Con el tiempo, comenzamos a conversar sobre nuestras vidas y él era siempre el último cliente en irse. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a esperar esas largas noches en las que Santiago se quedaba en mi bar. Podía notar que había una profundidad detrás de sus ojos verde claro. Una expresión de tristeza parecía estar grabada en su rostro. La tercera noche, logré que se abriera conmigo y la historia fue desalentadora. Me contó sobre su matrimonio problemático, pausando a menudo como si pensara cada palabra. Su esposa había estado teniendo una aventura con su mejor amigo de la universidad. No entraré en detalles, pero sonaba brutal. Me dio todos sus nombres, como si hubiera estado esperando desahogarse con alguien durante años. Me dijo que abordó el crucero solo, esperando que la inmensidad del mar le ayudara a olvidar su dolor. Honestamente, no sabía cómo reaccionar, aparte de seguir llenando su copa. La noche antes de que llegáramos al destino final, me agradeció por mi compañía y por escucharle. «Has hecho que este viaje sea soportable», admitió. «Déjame invitarte un trago para mostrarte mi agradecimiento». No era la primera vez que me ofrecían una bebida, pero esta vez era diferente. Sentí una conexión genuina con él y me parecía injusto lo que le había pasado. Acepté, diciéndole que estaba feliz de haberle ayudado en un momento tan difícil. Normalmente, yo misma serviría mi bebida, pero él insistió en hacerlo, diciendo que era lo cortés y lo justo. Yo debería haber mantenido mis límites profesionales, pero su insistencia, junto con su aparente vulnerabilidad, me convenció de lo contrario. Acepté y lo invité detrás de la barra, una decisión que podría haber cambiado mi vida. Mezcló la bebida con manos firmes y me la entregó con una pequeña y triste sonrisa. La bebida sabía bien, pero en cuestión de minutos, una pesada somnolencia nubló mis sentidos. Intenté sujetar el borde de la barra para apoyarme, pero todo se volvió negro mientras sucumbía a esa inesperada debilidad. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Cuando desperté, la escena ante mí era aterradora. Estaba en mi propia habitación, pero todo estaba en desorden, como si un tornado hubiera pasado por allí. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atada a mi propia cama, con una toalla metida en la boca. Al darme cuenta de que estaba atada a mi propia cama, una ola de alivio me invadió al concluir que mi ropa estaba intacta. Una hora más tarde, el servicio de habitaciones me encontró y me liberó. Había pasado un día entero y ya estábamos saliendo del puerto. Estaba más enojada que cualquier otra cosa. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Había caído en la trampa de Santiago y él había aprovechado mi naturaleza comprensiva. Dudaba de que Santiago fuera incluso su verdadero nombre. Mi suite, como ya mencioné, estaba completamente destrozada. Mis joyas, mi teléfono, mis pertenencias personales, todo había desaparecido. La caja fuerte estaba completamente abierta
y completamente vacía. Mi maleta también había desaparecido. El equipo de seguridad del crucero hizo un gran escándalo por esto. No ante los pasajeros, claro, sino entre ellos. Revisaron las grabaciones y descubrieron que este tipo había desembarcado temprano en el puerto y no volvió al barco. La tripulación no tuvo más remedio que dejarlo atrás cuando no se presentó en la pasarela a la hora de la salida. Me instaron a mantener la boca cerrada sobre todo esto, diciéndome que no hablara en público. Me ofrecieron una compensación sustancial y me prometieron que lo encontrarían eventualmente. Después de todo, debió haber utilizado un pasaporte para reservar el crucero. En las semanas posteriores, se pusieron en contacto conmigo y me informaron sobre lo que habían encontrado en su búsqueda. Las identidades que este hombre había usado eran todas reales. Era un pasaporte auténtico, nombre real, dirección verdadera, todo. Fueron a un supuesto lugar de residencia, pero el propietario les dijo que Santiago se había mudado hace poco más de un mes, sin dejar nada atrás. El propietario también tenía un número de teléfono personal, pero por supuesto estaba desconectado. La policía buscó cualquier propiedad a su nombre, pero no había nada. Su historial criminal también era sospechosamente limpio. El tipo ni siquiera había recibido una multa de estacionamiento. La policía fue a sus trabajos anteriores. Todos dieron la misma historia. La única dirección que tenían era la que había dejado, y el único número de teléfono que tenían era el que estaba desconectado. Estaba furiosa. Tenían su identidad completa, sabían su nombre, sabían dirección. Debía haber algo más que pudieran hacer. No podía evitar culparme por todo este suceso. Podrías pensar que las cosas terminaron ahí, pero estarías muy equivocado. Tomé un permiso prolongado de trabajo con la esperanza de distanciarme de todo esto. Desafortunadamente, la situación solo se agravó. Un mes después, recibí el primero, un sobre en blanco dejado en mi apartamento con una sola fotografía en su interior. Era una foto de mí caminando hacia mi coche después de hacer algunas compras. Quería gritar. Una semana después, recibí el segundo, una foto espontánea de mí comprando en el centro comercial. Al principio, intenté ignorar todas las fotos, pero seguían llegando un sobre tras otro, y cada uno con una imagen de mí, y yo sin darme cuenta de la cámara. Cada foto se sentía como una burla, como un recordatorio de que él aún estaba ahí, observándome. No puedo describir el terror que viví durante esas semanas. Tenía miedo de salir de casa, no podía ir a trabajar o salir con amigos o ir de compras sin estar mirando constantemente por encima de mi hombro. Después del sexto sobre, fui a la policía. Sé que probablemente te estés preguntando por qué no fui tras el primer sobre, y honestamente, ni siquiera yo puedo responderte esa pregunta. La policía no fue muy útil. No creo que siquiera supieran qué hacer. Pero sí quería que tuvieran un registro de mí en caso de que algo más serio surgiera de esto. Y sí, eso fue exactamente lo que sucedió. Una noche, escuché un eco en la ventana de mi dormitorio. Sabía que era él. La policía investigó, pero no encontraron nada y me dejaron más asustada de lo que había estado antes de que llegaran. Ya había tenido suficiente. Me mudé de apartamento inmediatamente después de eso. No dejé ninguna dirección de reenvío y cambié todos mis datos de contacto, aumentando mis medidas de seguridad lo mejor que pude. Afortunadamente, nunca volví a saber de ese hombre. Solo han pasado unos 3 meses, así que espero no estar maldiciéndome al poner esto en palabras. Mi mejor suposición es que él pudo desbloquear mi teléfono mientras estaba inconsciente, y así fue como pudo robar toda mi información. Lo peor de todo esto no es lo que se robó, ni siquiera el hecho de que mi vida se vio alterada al cambiar de apartamento. No, lo peor de esta situación es que nunca más aspiraré a trabajar en un crucero. Ni siquiera sé si quiero seguir trabajando como bartender. Es una locura, como un sueño de toda una vida puede convertirse en una pesadilla. Historia número 2, por Daniela. Soy estudiante de último año en la universidad. Mis amigos me llaman Daniela. El verano pasado hice un crucero a las Bahamas con algunas de mis amigas para despejar la mente. Todas acabábamos de cumplir 21 años, así que nuestras metas para estas vacaciones eran beber más y divertirnos. Sentíamos que merecíamos este viaje después de un semestre agotador, lleno de dramas y de tareas escolares. Estaba con mis amigas Thais, Missy y Tatiana. No siempre me llevaba bien con Tatiana. La verdad es que había algo de drama entre nosotras. Siempre asumí que estaba celosa de mí porque nunca iba al gimnasio y pasaba mucho tiempo comiendo. Supongo que entiendes a lo que me refiero.
A pesar de eso, estaba muy unida a Thais y a Missy, así que pensé que todo sería perfecto. Reservamos un crucero que nos llevaría a algunas islas de las Bahamas antes de regresar a casa. Al llegar a la primera parada, nos encontramos en el bar, riendo y coqueteando con chicos para que nos compraran tragos. Fue realmente divertido. Me dirigí a la barra para pedir algunas bebidas y mientras esperaba, Missy me siguió para pedir la suya. Cuando las bebidas llegaron, quise tomarme una selfie con ella antes de regresar a nuestra mesa. Saqué mi teléfono y nos tomamos un par de fotos con copas. En ese instante, Thais llamó a Missy y ella, tan ebria como estaba, salió corriendo sin mí dejando su bebida atrás. No quería que alguien se la robara, así que dejé mi teléfono en la barra y agarré su trago con la otra mano. Con ambas bebidas, me dirigí a donde estaban sentadas y me burlé de Missy por ser tan despistada. Poco después, comenzamos a volver al barco. Justo cuando zarpamos, empecé a buscar frenéticamente mi teléfono. Me sentía tan idiota por haberlo dejado en la barra. Lloré pensando que esto arruinaría nuestro viaje. Quería tirarme por la borda por haber perdido mi teléfono en el primer día del crucero. Saqué mi laptop para intentar ubicar mi teléfono y para mi sorpresa, no estaba en la isla, sino en el barco. No podía precisar su ubicación exacta, pero me alivió pensar que alguien lo había encontrado y lo había llevado a la oficina de objetos perdidos. Fui a la oficina, pero dijeron que no habían recibido ningún teléfono. Mi alivio se desvaneció. ¿Por qué alguien se llevaría mi teléfono si no planeaba devolverlo? Regresé con mis amigas y volví a llorar. Thais me dijo que no me preocupara y que tratara de disfrutar el viaje lo mejor posible. Así que eso hice. No pensé en mi teléfono durante un día entero, por lo cual me sentí orgullosa. A veces no te das cuenta de cuánto tiempo pasas en tu teléfono. Traté de tomarme selfies o revisar redes sociales solo para recordar que no lo tenía. Al día siguiente, mientras estaba en la parte delantera del barco, saqué mi laptop de mi bolso para verificar la ubicación de mi teléfono por curiosidad. Para mi sorpresa, estaba casi justo sobre mí. Comencé a mirar a mi alrededor, pero había tanta gente que cualquiera de ellos podía tener mi teléfono. Les conté a mis amigas y todas parecían tan sorprendidas como yo, excepto Tatiana, que parecía contener la risa. Me molesté al notar que ella encontraba graciosa mi situación. Unas horas después nos encontramos en la sala de juegos en la parte trasera del barco, jugando con los juegos infantiles. Nuevamente saqué mi laptop y una vez más, la ubicación de mi teléfono estaba prácticamente sobre mí. Ahora estaba furiosa. Quienquiera que tuviera mi teléfono, me estaba siguiendo por el barco. Tenía que ser Tatiana. Esa chica creía que todo esto era una broma. Yo la confronté y le mostré la prueba en mi laptop. Ella insistió en que no sabía qué estaba pasando con mi teléfono y que no era su culpa que yo fuese tan despistada. Comenzamos a gritarnos y, bueno, le dije algunas cosas bastante feas. La obligué a vaciar sus bolsillos, su bolso, lo cual hizo de mala gana, pero mi teléfono no estaba ahí. Ella me llamó idiota de nuevo, riéndose para sí misma. Me fui llorando y pasé el resto del día en mi habitación, negándome a hacer algo con Tatiana por el resto de la noche. Los siguientes 2 días pasaron volando. Me negué a salir con Tatiana y en su lugar pasé ambos días sola, revisando la ubicación de mi teléfono por desesperación. Esa noche, al regresar a mi habitación, noté algo extraño en el suelo. Un sobre, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo de la puerta. Era una carta escrita a mano. Al leerla, me sentí disgustada. Un tipo llamado Víctor supuestamente había encontrado mi teléfono desbloqueado, había navegado por él y se dio cuenta de lo atractiva que era y quería confesarme su amor. La carta era muy corta, pero me sentí completamente asqueada. Un acosador tenía acceso total a mi teléfono y sabía en qué habitación me alojaba. Quería llorar. Lo reporté al equipo de seguridad del crucero esperando que pudieran hacer algo al respecto. Desafortunadamente fueron inútiles. La buena noticia era que ese perdedor no intentó contactarme nuevamente y el crucero terminó. Tatiana y yo hicimos las paces y las 4 nos despedimos. Ojalá pudiera decirte que la historia termina ahí, pero esa misma noche, después de que mi papá me llevó a casa, estaba despierta viendo reality shows en mi laptop. Fue entonces cuando se me ocurrió, ¿por qué no verificar la ubicación de mi teléfono ahora? Me maldije por no haberlo pensado antes. Abrí la aplicación y esperé a que se cargara. Me quedé en shock al darme cuenta de que el puntito azul estaba justo sobre mi casa. Mi sangre se heló. Grité despertando a mi familia. Mi papá irrumpió en mi habitación y se dio cuenta de lo que sucedía y salió corriendo descalzo con su rifle de caza.
Yo lo seguí de cerca. Mi papá disparó al aire y gritó a todo pulmón. Justo en ese momento, un tipo saltó por nuestra puerta lateral y salió corriendo por la calle. Mi papá dudó un poco antes de decidir no seguirlo. Yo estaba mortificada. Regresamos por la parte de atrás y la escena que nos esperaba era horrible. Una de las escaleras del jardín de mi papá estaba apoyada contra la casa, justo debajo de mi ventana. Aún más aterrador era que el pequeño pestillo de madera sobre la ventana estaba casi cortado por completo. Si hubiesen pasado unos minutos más, habría podido abrir la ventana. Yo no sé si estaría contando esta historia si me hubiera ido a dormir en lugar de verificar la ubicación de mi teléfono. Hicimos un informe policial y han pasado casi 2 semanas sin ningún incidente. Todavía tengo problemas para dormir por la noche, sabiendo que algún acosador tuvo acceso a toda mi información, todas mis fotos, mi nombre, mis contactos, mi dirección. Mi teléfono ha sido desactivado, pero solo puedo imaginar qué tipo de información pudo haber guardado. Historia número 3 por Gina. Mi nombre es Gina. Mi difunto esposo, Antonio, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Para resumir, él falleció en un accidente de motocicleta hace exactamente 8 años, el 29 de abril del 2016. Lo que estoy a punto de contarles es algo que he bloqueado de mi mente desde que sucedió, pero creo que finalmente estoy lista para abrirme al respecto. Antonio y yo crecimos en Italia. El español es en realidad mi segundo idioma. Siempre soñó con viajar a Grecia, pero la verdad seguimos posponiendo el viaje. Uno de mis mayores arrepentimientos fue no haber tomado tiempo libre en verano para ir con él. A finales de la primavera del 2018, decidí atreverme y hacer el viaje del que él siempre había hablado. Con solo 36 años y sin hijos, no me gustaba mucho la idea de viajar sola, así que decidí reservar un crucero, pensando que sería más relajante. Tuve mucha suerte porque una línea de cruceros ofrecía uno llamado Lo Mejor de Grecia y cubría 6 ciudades: Atenas, Santorini, Éfeso, Míkonos, Volos, Tesalónica y de regreso a Atenas. Intenté emocionarme por el crucero sabiendo que era lo que él hubiera querido, pero yo no podía evitar sentir que todo era un poco melancólico. Simplemente se sentía mal estar allí sin él. Es cierto que me pasé un poco con el vino la primera noche después de salir de Atenas, pero la verdad sentí que tenía derecho a comportarme de manera menos prudente. Después de salir del barco y disfrutar de las ofertas de la ciudad, me encontré bebiendo martinis sin parar en un bar. Fue entonces cuando lo vi, justo al otro lado del bar. Era un hombre de unos 40 años, con cabello largo y lacio de color castaño y una barba un tanto descuidada. No era feo, pero en realidad su mirada era algo inquietante. Al principio lo descarté como la mirada perdida de un tipo solitario, o tal vez yo le resultaba atractiva. No lo sé, pero tampoco me iba a ofender si quería mirarme. Sin embargo, después de cruzar miradas varias veces, comencé a sentirme un tanto incómoda. La forma en que me miraba era perturbadora. No era seductora ni encantadora. Era como si estuviera intentando quemar un agujero en mi rostro con sus ojos. Terminé lo que debía ser mi 8º trago, pagué mi cuenta y rápidamente regresé al muelle. Esa noche, mi recuerdo de aquel hombre se había disipado por completo. La siguiente ciudad en el itinerario era Éfeso. Mi tiempo allí se pasó básicamente de la misma manera, consumiendo mucho más alcohol del que era aceptable para una mujer de mi edad. Aparte de una breve sensación de culpa, todo fue bastante bien en Éfeso. Míkonos fue la siguiente parada. No les sorprenderá que, cerca del final del día, inevitablemente me encontré sentada sola en un bar al aire libre. Fue entonces cuando lo noté. Había un hombre apoyado en una farola, con los brazos cruzados. Me esforcé por ver mejor, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero era inconfundible. Era el tipo de Santorini. Estaba demasiado lejos para saber si me estaba mirando, pero su cabeza estaba inclinada en mi dirección. Curiosamente, llevaba el mismo atuendo que había usado en Santorini. Una oleada de incomodidad me invadió. ¿Estaba siendo perseguida? Mis palmas comenzaron a sudar, así que las froté nerviosamente contra mi vestido mientras bajaba la mirada, intentando evitar mirarlo. Pero incluso desde tan lejos, podía sentir su aura radiando. No pude evitarlo. Volví a mirar, pero ya no estaba. Podrían pensar que mi cuerpo se habría relajado, pero en realidad me sentía aún más ansiosa.
Comencé a mirar frenéticamente a mi alrededor, tratando de ver si había acercado. No me sentía cómoda regresando sola al barco, así que me encontré con una pareja que estaba saliendo y conversé un poco con ellos. Luego regresé con ellos esa misma noche y en lugar de retirarme a mi camarote, decidí explorar el barco con la esperanza de encontrarme con ese extraño hombre. Después de recorrer el barco por completo, me rendí alrededor de la medianoche. A la mañana siguiente, me bajé del barco en bolos, decidida a resolver este misterio. En lugar de aventurarme a la ciudad, opté por esperar en la pasarela. Observé con ansias por un tiempo interminable mientras las personas iban saliendo del barco. No me perdía ninguno, pero él no era uno de ellos. Frustrada, regresé al barco y pasé el resto del día junto a la piscina. Tesalónica era la última ciudad. Aunque lo temía, tenía que aceptar que estaría desperdiciando mis vacaciones si me quedaba en el barco. Así que a regañadientes, me bajé y traté de disfrutar de la ciudad. Sintiéndome supersticiosa, pensé que sería mejor evitar los bares y el alcohol esta vez, lo cual hice. En su lugar, caminé por las calles admirando la arquitectura y disfrutando del clima. Y entonces, como si fuera un llamado, ahí estaba él de nuevo. Estaba a unas calles de distancia en medio de la carretera con los brazos a los lados. En lugar de tener miedo, sentí una gran oleada de confianza inducida por la adrenalina. Le grité y comencé a caminar en su dirección, pero en lugar de reconocerme, se dio la vuelta y salió corriendo. Fue extraño. Giró en una esquina y yo lo seguí. Lo alcancé y apenas vi cómo corría por otra calle, así es que corrí tras él. Giré en la misma esquina, pero él había desaparecido. No había rastro de él, como si se hubiera evaporado de la nada. Esa noche no pude dormir. Me sentí aliviada cuando el barco atracó en Atenas, pero una vez que volví a casa, no podía sacudirme la sensación persistente de ese hombre que pesaba en mi mente. Saqué mi computadora y comencé a investigar. No estaba segura de qué buscar, pero pensé que los informes policiales recientes eran un buen lugar para empezar. Después de no tener suerte, me topé con algunos anuncios de personas desaparecidas. Me desplacé página tras página hasta que encontré algo. En el medio de la página había un anuncio de una persona desaparecida que era idéntico al hombre que me había estado siguiendo. Me quedé paralizada de shock. Lo que fue aún más perturbador, sin embargo, fue su nombre. Tenía el mismo nombre que mi esposo, Antonio, lo cual era una cruel coincidencia. Lo primero que hice fue llamar a la policía y reportar mis avistamientos. La operadora me agradeció por mi asistencia y me puso en espera. Unos minutos después, me preguntó si estaba 100% segura de lo que había visto. Yo le dije que sí. Después de una pausa bastante incómoda, continuó diciendo que habían cerrado el caso de ese hombre un poco más de un mes. Aparentemente, lo habían encontrado muerto en un accidente de navegación frente a la costa de Parga, en Grecia. Lo más siniestro, sin embargo, es que la fecha de su muerte era el mismo mes y el mismo día en que falleció mi esposo, exactamente 2 años después. Colgué el teléfono temblando. No creo haber estado más aterrorizada que en ese momento. Comencé a sentirme mareada, cuestionando si tal vez me estaba volviendo loca. ¿Acaso había imaginado todo? De repente, otra oleada de realizaciones me golpeó. La única ciudad en la que no lo había visto, Éfeso, en realidad no era una ciudad en Grecia, sino en Turquía. No soy creyente de lo paranormal, pero he pasado horas tratando de racionalizar mis avistamientos y ninguna conclusión tiene sentido. Mi sobrina María tuvo su boda en Atenas el verano pasado, así es que no tuve opción. Y como un reloj, allí estaba él de nuevo. Solo lo vi por un segundo, de pie en ese mismo atuendo junto al bar y con la cabeza apuntando en mi dirección. Para ser completamente honesta, había tanta gente borracha allí que podría habérmelo imaginado, pero de cualquier forma, prometí no volver a pisar ese lugar jamás. Si estas historias te dieron escalofríos, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo más aterrador aún está por venir.